El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía en este día jueves. Los jueves los celebramos como eucarísticos y sacerdotales, porque Dios un día jueves instituyó estos dos sacramentos, de la Eucaristía y del sacerdocio. Es una alegría, hermanos, encontrarnos en las cosas de Dios y que Dios nos encuentre en las cosas de Él. ¡Qué bendición tan grande! Cuando Cristo había resucitado, pues ustedes ya un poco hemos venido haciendo estas lecturas de manera secuencial de los Hechos de los Apóstoles. Saben que los apóstoles tenían al inicio temor, después se llenan de valentía cuando reciben el Espíritu Santo, y ellos salen a predicar sin temor, no tenían miedo a nada, ni a la muerte tenían miedo, porque Dios estaba con ellos. Y cuando uno está en gracia de Dios, cuando la presencia de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu de Dios reside en usted, usted no le tiene miedo a la muerte, no se le tiene miedo al morir, para nada. Es más, se desea morir. ¿Por qué? Porque tengo la seguridad que la muerte no es el final, sino que yo me voy con Dios. ¿Y dónde voy a estar mejor? ¿Acá o con Dios? Con Dios seguramente, indudablemente, con Él. Los apóstoles predican así, que no tienen miedo ni a que los maten. Los judíos, los maestros de la ley, cuando se enteran de la predicación de los apóstoles, de los prodigios que van haciendo ellos, los toman prisioneros, los meten a la cárcel. Viene un ángel y en la noche los saca libres y los manda que sigan predicando. Los judíos los llaman nuevamente y les prohíben hablar de Jesucristo. Rotundamente, una prohibición rotunda. Está prohibido que hablen de ese tal Jesús. Ya no pueden hablar de Él. La respuesta de los apóstoles es: ¿a quién creen ustedes que debemos obedecer? Les preguntan. Es una respuesta en forma de pregunta. ¿A quién creen que debemos obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Usted ya sabe, ¿no es cierto? Es a Dios. Indudablemente a Dios hay que obedecerle. Entonces los apóstoles dicen: pues le obedecemos a Dios, a Jesucristo, que ha resucitado de entre los muertos. Él nos ha mandado a predicar y nosotros le obedecemos a Dios. Ustedes los hombres nos mandan a callarnos y no podemos obedecerles. Le obedecemos mejor a Dios. Querido hermano, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El mundo le obedece al mundo. El hombre obedece al mundo y se olvidó de obedecerle a Dios.
Los apóstoles dicen, no, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que ser un cristiano lleno de Espíritu Santo para poder distinguir la voz de Dios y poder distinguir la voz del mundo para saber a quién le obedezco. Cuando no tengo el Espíritu Santo, confundo y pienso que la voz del mundo es la voz de Dios y termino obedeciéndole al mundo. Queridos hermanos, ¿cómo no han querido callarla a la iglesia? ¿Cómo no han querido callar a los enviados de Jesucristo? El mundo los quiere callar. Filosofías paganas, las ideologías, el materialismo, el hedonismo, estos grupos de ideología de género quieren callar la voz de Dios, la voz de la iglesia. ¿Cómo quieren callarla? ¿Qué no hacen para callarla? El dinero ha querido callar la predicación de Jesucristo. ¿Qué no se hace? El miedo. ¿Cuántos mártires en la iglesia que porque creían en Jesucristo les decían, elija su Jesucristo o la muerte, o renuncias a Jesús y no te mato? Los cristianos en los primeros siglos, que hubieron tantos mártires de manos del Imperio Romano, el Imperio Romano tenía unos castigos muy crueles para matarlos. Tenían los leones, las fieras salvajes. No les daban de comer algunos días. Si usted decía que cree en Jesucristo, pues lo lanzaban al foso de los leones y en el aire lo destrozaban y se lo comían. La persona sabía, ese era un castigo. Otro castigo, tenían unas pailas gigantes de aceite hirviendo y los largaban vivitos ahí en ese aceite hirviendo. Por creer en Jesucristo les pasaba todo eso. A otros les cortaban la cabeza, a otros los quemaban vivos, y así de diferente forma los mataban. Querían callar la voz de Jesucristo. Queridos hermanos, las ideologías tratan de callar la voz de la iglesia, poniéndonos ciertas formas de pensar diferente. La ingeniería social se inventa ciertos eslogans, ciertas formas de pensar para hacer pensar al mundo como ellos quieren. Por eso Jesucristo nos propone unas formas de vida a nosotros. Por ejemplo, los mandamientos que los resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces estas ideologías nos ponen que no hay que amar a Dios. Le dice a usted, mire, para que usted sea feliz necesita dinero, necesita tener lujos. Y usted mire la televisión para que vea la publicidad que le botan ahí. Le botan una publicidad que le genera una falsa ilusión a usted. A sus hijos le generan una falsa ilusión, haciéndolo creer que en unos muebles elegantes está la felicidad, en que usted se siente, o en el hecho de tenerlos nomás y verlos que están dentro de su sala, usted ya es feliz. ¿Se da cuenta? La ideología del consumismo. El Dios dinero. Entonces viene a decirnos que eso nos hace felices. Nos ponen cuantas cosas ahí. Nos ponen ahí, en el televisor sale la publicidad, ¿no es cierto?, de todo el materialismo, de todo el consumismo. Consume este producto, compra esta ropa, vístete a la moda, gasta en esto otro, mira esta casa, acá hay condominios elegantes, cuando tengas eso vas a ser feliz.
Y nosotros consumimos esa publicidad, sus hijos consumen eso. Y todo eso viene a abrir una herida en el alma. Abre una herida en el alma. Y esa herida en el alma, queridos hermanos, está que sangra. Entonces, como está sangrando, como esa publicidad, todas esas ideologías lograron abrir en su alma esta herida y le dicen: aquí está entonces, aquí está la cura para esa herida. Usted tiene un hambre de tener, qué sé yo, el mejor celular de los últimos tiempos de la moda. Aquí está la mejor tecnología en sus manos, téngala. Y usted compra eso, sus hijos quieren eso, y mentira, porque la otra semana ya salió otro modelo mejor, se le acabó la alegría y ya ansía ese otro modelo mejor, ¿no es cierto? Entonces el alma del hombre ha sido herida por todas estas cosas, las ideologías, el mundo, el materialismo. Como a través del dinero, el poder del dinero, hermanos, trata de engañarnos diciéndonos que cuando se tenga plata vamos a ser felices, y el hombre se calla. Y el hombre trabaja para el dinero, para hacer dinero. Ya no se trabaja para Jesucristo, se trabaja para el dinero, para tener. Y eso no te ha dado la felicidad, querido hermano. Y así vemos que el que más tiene explota al que menos tiene. Miremos las naciones nomás, los países ricos, cómo prestan dinero a los países pobres, poniéndoles ciertas condiciones para empobrecerlos más, porque si viven en esos países pobres mismos y nunca salen de la pobreza, siempre los puedo manipular y les puedo seguir prestando dinero para cobrar sumas cantidades de intereses, y esos países nunca logran salir de su deuda y su gente vive más pobre. La corrupción, por otro lado, en los países donde el dinero se acumula en pocas manos y el resto del pueblo sigue más pobre que antes, muriéndose de hambre. ¿Se da cuenta? En estos días veía en las noticias gente recontra que millonaria que murió por coronavirus. ¿De qué le sirvió el dinero? ¿De qué le sirvió tantísima plata? A esa familia que quedó con todo ese dinero, ¿de qué le sirvió tanta plata cuando el que generaba esa plata ya se murió? Se murió. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Mientras hay gente que se muere porque no tiene que comer. Y así es, queridos hermanos. Por eso en este tiempo, ese mandamiento del amor a Dios sobre todas las cosas, llamar al prójimo como nosotros mismos, ha sido callado por estas cosas, por esta ideología, por estos poderes económicos. ¿Por qué? Porque eso me inyecta a mí una forma de vivir que me dice: busca dinero para ti, y como yo busco dinero para mí, el resto no me importan y ya no los amo. Me callaron, pues me callaron. ¿Por qué? Porque ya no amo al otro. Yo busco mis propios intereses. Ya no es el amor al prójimo como a mí mismo, ya no. Entonces el hombre llega a amar más al dinero, porque me dicen que cuando tenga cosas de lujo, cuando tenga lo mejor, ahí voy a ser feliz. Entonces busco eso mejor para mí, solo para mí, y me vuelvo un egoísta. Y busco eso porque se me hace que ahí voy a ser feliz. Y ya dejo de amar porque amo el dinero. Y por dinero, miren, querido hermano, los países grandes explotan a los pequeños. No hay amor, no hay amor. ¿Qué le parece si se diera este amor entre hermanos? Y los que han prestado y tienen harto dinero, ¿por qué prestan? Porque el dinero que se lo prestan es dinero que no lo utilizan. Ellos, para trabajar y mantenerse, tienen otro capital. Por eso, ahí para prestar es dinero que no se lo utiliza, que está para hacer ganancias extras que no les necesito. ¿Qué tal si se da un perdón de estas deudas? Y esos países pobres como Ecuador dejarían de pagar grandes millonadas de dineros en deudas y se invertiría mejor en trabajo, en buscar oportunidades para nuestra gente.
¿Por qué? Porque cuando yo busco el bien del otro, ese es el bien mío. Si yo quiero tener platita, pues tengo que buscar que los otros tengan platita para yo también tener. Porque si los otros están pobres, ¿cómo tengo yo? Pues no puedo. Si yo tengo un negocio, ¿no es cierto? ¿Cómo vendo mis cosas si la gente está pobre? No tienen, es que ellos tienen que tener para que me hagan el gasto. Y entonces cuando la gente tiene, pues yo también tengo. Entonces ese es el mandamiento del amor, en que yo busque el bien de los demás. Pero esa voz de enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como yo mismo, esa voz ha sido callada. Antiguamente eran las personas que directamente les decían: cállese, no predique a Jesucristo. Directamente se lo decían. Ahora no lo dicen directamente, ahora de forma indirecta nos callan la boca. Y ya no, el hombre ya no busca amar a los demás, sino es un amor egoísta, en que yo esté bien y nada más, en que yo esté bien en mis comodidades y yo encerrado en mí mismo. ¿A dónde vamos, querido hermano? Es por eso que era necesario vivir un tiempo así, que nos sacuda, para salir de nuestro egoísmo, para que el que más tiene aprenda a compartir con el que menos tiene, para que te des cuenta de qué te sirve el dinero si cuando vas no hay todo lo que tú quieres comprar. Puedes tener plata amontonada, pero no hay lo que tú quieres comprar para comer. ¿De qué te sirve? Entonces aquí viene el amarnos entre nosotros y ser solidarios unos con otros. Porque el mundo nos ha callado. Antiguamente les decían, directamente les dijeron a los apóstoles: cállense, no prediquen a Jesucristo. Ahora indirectamente nos han callado. Mire, cómo nos siembran miedo, cómo nuestra fe se ha ido apagando, cómo la gente ahora está callada y tiene vergüenza a rezar. Si se va a un restaurante le da miedo hacer una oración antes de servirse los alimentos, porque al ladito en la silla de al lado es alguien que a lo mejor es de otra religión, a lo mejor es ateo que yo no lo conozco, o en la mesa de allá, ¿qué me van a decir? Y me da vergüenza y me callan. Me han callado la boca y no puedo alabar a Dios, no puedo predicar a Jesucristo. ¿Se da cuenta, querido hermano? Y así Dios nos manda a defender la vida, pero este mundo nos ha callado y el hombre ya no quiere defender la vida. ¿Se da cuenta? Las ideologías, especialmente la ideología de género, cómo ha venido diciendo que hay que abortar, promoviendo los abortos, promoviendo la eutanasia. Los viejitos hay que matarlos, hay que quitarles la vida porque no generan nada, solo generan gastos. Esto lo hacen muchas naciones, lo están haciendo. Mire, cuántos ancianos han muerto ahora, por eso ellos son los más vulnerables a estos contagios. Porque ya no se defiende la vida, nos han callado. Indirectamente nos han tapado la boca y el hombre ya no quiere. Entonces, los viejitos que mueran, bueno que mueran. Los niños no han nacido, hay que quitarles la vida. Claro, como no lo veo, sé que está ahí ese niño en la barriga de esa mamá, ahí está tapado con la piel de esa mamá, pero como no lo veo, entonces saquémoslo por pedazos, destruyámoslo y matémoslo. Cuando Dios nos manda a defender la vida, Dios ha dicho no matar, pero nos han callado. ¿Y quién protesta sobre eso? Ahora en este tiempo vale más la vida de un animal que la vida de un ser humano. Usted mata un animal salvaje, un cóndor, por ejemplo, usted se va preso, multa. Y así nos pasa estas cosas, ¿no es cierto? Se mata un ser humano, no pasa nada, no pasa nada. Sí, abortado, un aborto. Ha matado al hijo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo valen más los animales? ¿Cómo se ha defendido que no se maten los toros? Pero no se hacen, esa gente que defiende la vida de los toros no hacen marchas de niños. ¿Está bien? Defendamos a los animales, por supuesto. Yo también estoy de acuerdo que se defienda. Pero seamos equitativos, defendamos al ser humano también. A ver si esa gente está marchando en el grupo de acá. Entonces es la iglesia, querido hermano, que cada vez es la única que defiende la vida. La iglesia, la única organización en el mundo que está defendiendo la vida, que no nos han podido callar, queridos hermanos, y no nos van a callar.
Es por eso que hemos estado orando con el Santísimo, pidiéndole a Dios el Espíritu Santo para que nadie nos calle, hermano, para que nuestra voz, nuestra fe, no la calle nadie. Por eso usted, padre de familia, no calle su fe, querido hermano. No calles cuando tengas que anunciar a Jesucristo. No te calles. Claro, es que el pecado es otro de los que ha venido a callarnos. Si usted fue y se pegó una borrachera, ¿no es cierto?, y llegó borracho a la casa, automáticamente ese acto que usted hizo le puso un corcho en la boca y usted no puede hablar. No puede hablar a sus hijos, no puede evangelizarlos porque usted mismo se cayó con eso. Y nosotros mismos damos oportunidad para callarnos y nos callamos. Aquí los apóstoles dijeron: no tenemos que obedecer a los hombres sino a Dios. Es que tenemos que discernir, queridos hermanos, la voz de Dios. ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Por supuesto que eso tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Dios nos llama a amarnos. Amémonos, hermanos. Busquemos hacer el bien unos a otros. Hagamos el bien a cuantos más podamos. Hay muchas formas de hacer el bien. Ya como haya chance, tenemos que hacer el bien, por supuesto que sí. Y no nos dejemos callar, porque si creemos en Cristo, hermanos, como dice el Evangelio del día de hoy, el Evangelio del día de hoy nos habla de la fe en Jesucristo. El Padre ama a su Hijo, dice, y todo lo ha puesto en sus manos. Nuestro Padre Dios todo ha puesto en las manos de su Hijo Jesucristo. Todo lo ha puesto ahí. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer en Jesucristo nos da vida eterna, hermanos. Pero ese creer no es un creer al estilo protestante. El protestante cree en Dios repitiendo palabras. Lo hacen repetir una frase que dice que cree en Jesucristo y que lo recibe en su corazón. Le dicen que ya es salvo. Suficiente con eso, que ya se ha salvado. Falso, hermano, no es así. Un creer en Jesucristo es creer con palabras, confesamos que creemos. Pero con nuestra vida, con nuestro hecho, manifestamos que creemos en Él. Una cosa es confesar que creemos en Él, que lo hacemos a través de las palabras. Y otra cosa es manifestar que sí somos creyentes a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, de nuestra forma de ser. A ver si las cosas de Dios no nos cansan, si las cosas de Dios no se nos vuelven aburridas. ¿No es cierto? Hay gente que no, las cosas de Dios le parecen aburridas, le parecen cansadas. Pero las cosas del mundo no, las cosas del mundo lo divierten. Lo divierten y lo tienen despierto el tiempo que sea. Las cosas de Dios no. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu no está en continuo ejercicio de las cosas sagradas. Si usted no hace ejercicios, querido hermano, si su vida es una vida de caminar muy, pero muy poco, de trabajar sentadito de allá a la casita que está cerquito y se va en carro hasta la casa y no hace ejercicio, lleve un buen tiempo así, después intente trotar para ver si avanza, le parece aburrido el ejercicio, le parece algo cansado, algo que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque su cuerpo no está enseñado a eso, a las cosas saludables. Y se enseñó a una rutina. Igual es el espíritu, hermanos. Si usted a su espíritu no lo ejercita en las cosas de Dios, las cosas de Dios les van a parecer aburridas, por supuesto que sí. Pero eso no está bien. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para que vaya tomando fuerzas, así como cuando se ejercita el cuerpo y el cuerpo toma fuerzas, el espíritu necesita irse ejercitando también para tomar fuerzas. Cuando su espíritu tiene esas suficientes fuerzas, porque hay un continuo ejercicio de lectura bíblica, continuo ejercicio de meditación, de oración, ¿no es cierto?, de ir a la Eucaristía, frecuentar los sacramentos, hay ese continuo ejercicio. Entonces, cuando le aparece una tentación, la tentación viene con una intención, hermano, de herirnos de muerte y taparnos la boca. Así es, la tentación viene con esa intención de taparnos la boca, que no prediquemos a Jesucristo.
Y cuando usted cae en la tentación, es decir, ha pecado, queda herido y su boca queda sellada, le tapan su boca y usted ya no puede hablar de Jesucristo, ya no puede hablar. Peor si hubieron testigos de que usted cometió ese pecado. ¿Cuántos hombres van a prostíbulos, por ejemplo? A ver si ese joven, ese señor que va al prostíbulo, y él sabe todos los que fueron ese día y lo vieron ahí, a ver si esa persona puede hablarles de Jesucristo a ellos. No, queda tapada la boca, queda puesto un corcho en su boca y no puede hablar de Dios. ¿Por qué? Porque ese pecado le tapa la boca. ¿Se da cuenta? Entonces son estas cosas las que nosotros tenemos que ejercitar nuestra alma para que cuando llegue la tentación, tener esa fuerza, tener esa robustez de decir no, de rechazar el pecado. Queridos hermanos, no permita que le tape la boca a usted ni ninguna ideología, ni ningún pecado, ni tentación, ni nadie. Nuestra boca no pueden callarla nadie para hablar de Jesucristo, para hablar de Dios. No, queridos hermanos, no dejemos que nuestra boca quede silenciada para hablar de las cosas del cielo. Nosotros como cristianos, nosotros como creyentes debemos hablar de Dios a los demás. No es solamente tarea del sacerdote de hablar de Dios, no, es tarea de usted también hablar de Dios. Es tarea suya, hermano. ¿Sí? Si tiene que tal vez hacer una confesión para que se destape su boca, pues hágalo, querido hermano. Hágalo para que usted pueda con la frente en alto hablar de Jesucristo a los demás. Y nuevamente el salmo muy lindo: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Arriésgate, hermano, a hacer la prueba. ¿Sí? No hagamos la prueba del pecado, no, eso te va a llevar a la muerte. Haz la prueba de Jesucristo, haz la prueba de Él y verás qué bueno es el Señor, verás qué bueno es Dios. Él nos quiere dar el Espíritu Santo y esa fuerza para ir con valentía y con buenos pulmones a predicar a Jesucristo, a enseñar a Dios a los demás, desde los niños, desde chiquitos. Me da alegría cuando veo padres de familia que a sus niños recién nacidos poco a poco les van enseñando las cosas de Dios. Ya tienen algunos mesecitos, les van enseñando a persinarse, les cogen la manito y les enseñan a persinarse y así los van enseñando. Y ese niño crece en un ambiente de oración, donde él pronto aprende a persinarse, aprende a hacer las oraciones. Mire, entonces eso es, hermanos, que no nos calle la boca a nadie, ni la pereza. La pereza siempre calla la boca a las personas. El mal carácter viene a callarnos la boca, hermano, y no nos deja hacer oración. Pelearon en la casa bravísimos dos, ya les tapó la boca el demonio y ya no hablan de Jesucristo. Esa noche posiblemente ya no hay oración, posiblemente ya no hay rezo. Ya. ¿Por qué? Porque han discutido y han peleado. Viene el perdón y la oración, entonces ahí sí, no hay que dejarse tapar la boca para las cosas de Dios. Bendigamos al Señor, queridos hermanos.